Marcos Durán, un nuevo podcast sin contexto. Está muy movilizado ahorita estas semanas con muchos temas políticos, judiciales, legales, y en el estado pues han empezado campañas. En específico, Coahuila, con el tema Genaro García Luna, que es lo que platicamos en el podcast pasado. También actualizaciones, cada semana hay cosas nuevas. Sí, ¿Qué está pasando? dirá que nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas de redes sociales. Enrique, ¿qué tiene que ver Coahuila en el caso del juicio a Genaro García Luna en Nueva York, que está llevando el Departamento de Justicia en Estados Unidos? Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, del 2006 al 2012. Bueno, el testigo principal de la fiscalía, Enrique, es Sergio Villarreal Barragán, que hoy testificó. Uh-huh. Sergio Villarreal Barragán era el segundo a bordo de esta facción del Cártel del Pacífico de los Beltrán Leiva, que terminan peleados con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Uh-huh. Y Sergio Villarreal Barragán, originario de Torreón, Coahuila, ex policía ministerial en Coahuila a principios de este siglo, y que después se une a esta facción de Arturo Beltrán con el conocimiento, y no es un invento mío, y está en los libros de historia, Enrique, que el hermano de Sergio Villarreal Barragán estuvo casado con una hermana de Guillermo Anaya Llamas, uh-huh, ex senador de la República Panista, compadre de Felipe Calderón, uh-huh, ex alcalde de Torreón y 2 veces aspirante a la gubernatura de Coahuila en el 2012 y en el 2011 y el 2017, ambos perdidos. ¿Qué está refiriendo al que le llaman el Grande? El famoso Grande, Sergio Villarreal Barragán, el Grande. El hermano de Sergio Villarreal estuvo casado con una hermana de Guillermo Anaya, era su concuño. Y hay una historia ahí que estuvo... se hizo famoso, ¿te acuerdas? Por esa fiesta, donde llegaron como de película unos payasos asesinos y asesinaron a alguien ahí, y que incluso había futbolistas, estaba de Santos... Así es, eso ocurrió en Tijuana cuando mataron a uno de los Arellano Félix. Ajá. Y este evento que te digo, en el bautizo del hijo de Guillermo Anaya, por allá del el año 2006, 2007, está en las páginas de revistas como Proceso, sí, que se dice que ahí asistió Sergio Villarreal Barragán, y ahí estaba Felipe Calderón, Guillermo Anaya, ¿sí? Que ahora hoy están unidos en la alianza, sí, por la seguridad de Coahuila junto al PRI y el PRD. Y dice que ahí hay versiones que Sergio Villarreal Barragán ahí hizo contacto también con Felipe Calderón. De hecho, en Proceso, ¿no? Así es. Por eso lo mencionaba, que Guillermo Anaya fue el enlace entre Calderón y el Grande, y que justamente esa fiesta que tú dices fue como la excusa o el momento donde se negociaron varias cosas. Así es. Después Guillermo Anaya comprobó que su hermana ya se había divorciado del hermano de Sergio Villarreal Barragán, el Grande. Uh-huh. Pero, a ver, ahí está el escándalo. Entonces, un coahuilense, uh-huh, Enrique, y hay que decirlo, es el testigo principal de la Fiscalía de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, para intentar ligar a Genaro García Luna al crimen organizado, uh-huh, con el testimonio de Sergio Villarreal el Grande. Y me parece que por eso es importante acordarnos de la historia. Sí. Que, afectaría de alguna manera, sobre todo porque alianza en Coahuila aquí hay, y precisamente Guillermo Anaya es de los que encabezan esa alianza del PAN, que se empieza a mencionar su nombre, que se empiezan a mencionar complicidades que hubo en él, y que él esté en la alianza ahorita en Coahuila podría de alguna manera afectar a la alianza aquí en Yo no veo que una afectación a la alianza. Lo que sí es importante es recoger la historia, ¿sí? Ojo, nadie está acusando de narcotraficante a Guillermo Anaya. No. ¿Sí? Lo que sí es un hecho, y es que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, compadre Guillermo Anaya, sí, está en el banquillo de los acusados, sí, ¿sí? Que acusado por los norteamericanos de haberles mentido, sí, ¿sí? De haber sido siempre narcotraficante, de haberles mentido al momento de hacer su solicitud de residencia en los Estados Unidos, y haber jugado un segundo juego junto al Chapo Guzmán
para eliminar a las facciones enemigas del grupo fuerte del cártel del Pacífico, del cártel de Sinaloa, del grupo fuerte que terminó con la vida y en la cárcel a todas las facciones enemigas que se confrontaron con el Chapo Guzmán y con el Mayo Zambada. Pero no solamente está acusado de protección Genaro García Luna, está acusado de él mismo, ¿sí? Ser narcotraficante y haber exportado toneladas de droga hacia los Estados Unidos, lavado el dinero a través de bancos de Panamá, y Sergio Villarreal ha declarado muchísimas veces, Enrique, que él entregó en Los Pinos 20 millones de dólares a cambio de que se dejara trabajar al cártel de Sinaloa y estar entregando pequeños enemigos y que se combatiera además, ¿sí? Porque la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Calderón se convirtió además en un grupo de sicarios trabajando a favor del cártel de Sinaloa. Y realmente lo que hemos leído de lo que es de la temprana defensa de sus abogados es que tratan de poner, que creo que el juez ya le rechazó esa parte de cómo puede ser que estén acusando de esto si era parte de Estados Unidos y muestran fotos, relaciones, cumbres con los Estados Unidos y por qué los Estados Unidos no dijeron nada y ahorita sí. Entonces creo que es parte de su defensa, que no están negando de alguna manera que haya pasado eso. Entonces, el hecho es que para muchos de los que vivimos en este país, que sabemos cómo fue en la época de Calderón, que fue pues fue terrible, cuántas series hay en Netflix y en otras plataformas tocando el tema, es algo que ya no se puede ocultar. Investigaciones periodísticas que a muchos reporteros le costaron la vida, precisamente tocar estos temas y exponer a García Luna. Anabel Hernández tuvo que huir de México, está protegida. Así es. Digamos, aquí, la más por ejemplo, famosa, Noroña, que es diputado, que en lo personal, pues a mí no me cae como muy bien, pero le reconozco que en su tiempo él acusó públicamente a García Luna y lo enfrentó y lo amenazaron y pues sí, algo había, no nada más era una grilla ahí. Pero veo complicada la defensa, pero a ver, el punto aquí es, y lo importante es hasta cuánto va a salpicar a Calderón toda esta situación. Porque si de alguna manera García Luna acepta, por ejemplo, estos 20 millones, ¿sabes que se nos los dieron y Calderón se llevó 5? La repercusión es para el país, para todo el sistema de inteligencia, para todo el sistema de seguridad en México va a ser terrible y va a apañar a muchísima gente y muchísimos involucrados que incluso en esa parte pueden cambiar la historia de este país en muchísimos aspectos. Enrique, ellos cambiaron la historia de este país al iniciar una guerra contra el narco para legitimar a Felipe Calderón después del fraude del 2006, la primera campaña presidencial del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Inventaron esta campaña contra el narco, además de las complicidades con el cártel de Sinaloa, con esta facción del Chapo y el Mayo, por eso insisto. Y todos estos montajes, complicidades, las detenciones, las violaciones a los derechos humanos que hubo del 2006 al 2012, las ejecuciones extrajudiciales de parte del Estado mexicano, casos tan graves como Allende, casos tan graves como el michoacanazo famoso, por todos estos traumas de Felipe Calderón, de ser un presidente espurio. Y creo que Felipe Calderón inteligentemente dio el primer paso y huyó de México. Enrique, ya lo platicamos. Tiene una residencia, una visa dorada. Yo les digo una visa robada en España, adelantándose a los resultados, porque su nombre sin duda va a salir y va a estar saliendo en que muchos están llamando el juicio del siglo, a quien nada más y nada menos estuvo a cargo de la estrategia de seguridad durante todo un sexenio, el sexenio y hay mucho cinismo, porque yo he visto muchos, en redes sociales donde puedes leer lo que dice Felipe Calderón, critica la seguridad de que va en este país, critica políticas públicas en ese aspecto. Digo, oye, pero ¿cómo puede ser si ve si los Estados Unidos están acusando a los personajes de tu gobierno de ser una banda de narcotraficantes, ¿no? Y a final de cuentas, pasan muchas cosas, porque toda esa época de Felipe Calderón
se le acomodan con la época de los supergobernadores, que también muchos gobernadores de esa época pactaron con el narcotráfico. Claro, protegieron al narcotráfico, de ahí vinieron muchísimas masacres, vinieron muchísimas injusticias, muchísimas violaciones a derechos humanos que ahorita, muchísimos años después, 16 años después, apenas se están encontrando. En el caso aquí de Coahuila, apenas 16, 17 años después, se están encontrando cuerpos y fosas y restos de esa época. Entonces no es una cuestión, es una cuestión que si Felipe Calderón es culpable de estar en complicidad con todo este tema del narcotráfico, para sanar al país de todo lo que pasó, es inevitable que tiene que ir a la cárcel si es culpable o si es acusado de cómplice. Porque si no, México nunca va a sanar todas esas muertes y todo el escarmentamiento social que hubo en esa época, que sigue, como lo platicábamos en el podcast pasado, sigue hasta hoy, que no hemos podido superar. Le echan la culpa a Peña, por ejemplo, le echan la culpa al presidente AMLO, pero son cuestiones y grupos que vienen desde Calderón, que se formaron. Esto ha tenido una consecuencia incluso, que los militares han tomado una posición muy fuerte en el gobierno de este gobierno, donde pues prácticamente hacen todas las obras y toman decisiones en todas las políticas públicas importantes del país, precisamente porque no quieren volver a pasar de que llegue un presidente que se alíe y que destruya toda la fuerza, digamos, militar o judicial. Eso es un problema, pero sí es importante que México tiene que cerrarse ese capítulo para poder sanar, si no va a seguir esta herida abierta y va a seguir esas acusaciones. Si un presidente estuvo coludido con el narco, como se acusan a Calderón, tiene que ir a la cárcel, ¿no? Enrique, a ver, yo no encuentro otra explicación, Enrique, más que de que Felipe Calderón tenía absoluto conocimiento de lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad Pública, el hombre más fuerte de su gobierno. Sí. Imposible en este país en el que dicen que el presidente está enterado de todo, que un presidente que tuvo tanta fuerza como Felipe Calderón, que empezó tan debilitado y que por eso inventó esta guerra contra el narco, que continúa a la fecha, no haya estado enterado que es el principal ejecutor de las políticas públicas de seguridad, su secretario de Seguridad Pública, quien le hablaba al oído, quien dominaba el ejército, la marina, por supuesto la Policía Federal, quien había implementado aquel famoso montaje de Televisa y TV Azteca con el caso de Florence Cassés. Que por cierto, hoy Arturo Saldívar puso un tuit Ministro de la Suprema Corte, diciendo que ya no más ese tipo de montajes, y acusa específicamente ese caso de Florence Cassés. El ministro, el presidente de la Suprema Corte. Bueno, o sea, ya lo dan por válido de que es un acto de corrupción terrible. Es que por eso es importante remitirnos a la historia, Enrique. Por ahí algunos comentarios que les agradecemos que nos hagan, que comenten y que compartan el contenido y que le den like y que aplanen la campanita para saber los nuevos contenidos que aparecen en este podcast. Nos hacen algunas preguntas, como diciéndonos, Enrique, porque hemos mencionado que va a tardar generaciones en sanar y llaman ¿qué es una generación? Bueno, pues más o menos es con 20, 25 años, ¿sí? En que esto tarde en sanar, Enrique. Como respondiendo a los comentarios que nos hacen, sobre todo en la plataforma en YouTube, Enrique, en que decimos que va a tardar más de una generación en sanar el país de esta guerra contra el narco que inició en diciembre del 2006 Felipe Calderón, y que le inició precisamente en la base militar en Michoacán, el estado donde nació Felipe Calderón, y que hoy esté detenido y siendo juzgado su secretario de Seguridad Pública, y la conexión que hubo con Coahuila a través del principal testigo de la Fiscalía, un ex narcotraficante, Sergio Villarreal Barragán el Grande, de la facción de Arturo Beltrán Leiva, que era de una facción del cártel de Sinaloa, gente muy poderosa y de muchos años y muchos sexenios. Así es, y que terminó siendo masacrado en aquellos departamentos en Cuernavaca cuando hubo una carnicería por detenerlo, por una obsesión que tuvo Felipe Calderón. Él no fue detenido, la orden era matarlo, a como diera lugar, porque lo que muchos dicen, y analistas de seguridad pública dicen, es que lo que no querían era que hablara, no querían detenerlo, querían exterminarlo y lo exterminaron. Toda esa ala del cártel de Sinaloa, que eran los Beltrán Leiva, al primero lo detuvieron, el segundo murió en la cárcel, y Arturo Beltrán, el líder principal de esa gavilla, digamos,
terminó masacrado en aquellos departamentos en Cuernavaca, Morelos, en diciembre del 2009. Sí. Y después fueron detenidos sus operadores, Sergio Villarreal, como la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, sus principales operadores, otro que le llamaban el Indio, todos fueron detenidos y algunos fueron extraditados, con lo que no contaba Felipe Calderón y Genaro García Luna es que después iba a ser detenido Genaro García Luna y estas personas con las que se había aliado terminaron jugando en su contra. Sí. Creo que no esperaban que Estados Unidos aventara el jale de realmente tomar una investigación y realmente pues ser imparciales en este aspecto, a pesar de que México recibió mucha ayuda de Estados Unidos, el Plan Mérida, por ejemplo. Así es. Que recibe ayuda de Estados Unidos para combate con el narcotráfico y que operados de la CIA, de la DEA, estaban en México precisamente informando de todo esto, de lo que pasaba en México. Pues de que saben los americanos de todo lo que estaba ocurriendo en México y García Luna, claro que saben. Ahora se está acusando, viene consecuentemente de un proyecto desde que agarran al Chapo Guzmán y vienen caminando sobre encontrar al verdadero culpable. Yo creo que el objetivo a final de cuentas es que gane un presidente para tomarlo como, pues ahora sí que como una lección para todos los que quieran pactar con el narcotráfico en ese aspecto. Y sobre todo porque hubo americanos. Aquí me acuerdo, aquí en Coahuila hubo un agente. Un exagente del FBI, así es. Aquí que fue asesinado. Así, bueno, fue desaparecido. Bueno, desaparecido. Sí, está ahí y sigue desaparecido. Tiene 15 años desaparecido. Así es. Aquí en Saltillo, creo así fue. Es. Aquí lo desaparecieron en la época que fue terrible. De los Zetas. De los Zetas en Coahuila. Entonces, los americanos con tiempo van a estar, pues ahora sí que haciendo el trabajo duro que muchos de los mexicanos no quieren hacer porque todos sabemos que existen oligarquías de intereses entre narcotráfico, empresarios y gobierno en ciertos grupos, no todo, que no permite que la justicia camine de alguna manera. Y aquí como cada gobierno cambia cada 6 años, van llegando otros grupos, entonces no existe esa continuidad. No es como un proyecto en Estados Unidos donde duran 8 años y es un proyecto mucho más estable. Y en México es muy difícil darle el paso a la justicia porque no es expedita, por lo menos, ¿no? Pues esa es la presencia, me parece que es una nota importante, una noticia importante. Un coahuilense, testigo principal en el juicio al exsecretario de Seguridad Pública Federal del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Y que no le están dando, lo que acusa el presidente es que los medios de comunicación no le están dando la difusión de la importancia que tendría esto. No sé si es la razón al presidente, pero sí nos está dando la cobertura como uno esperaría. Son los especialistas los que están tocando el tema en ciertas columnas y ya. Pero no se le está dando los medios no están hablando o los principales medios sobre el tema o están en un seguimiento frío y fuerte, como yo creo que merece el caso, ¿no? Bueno, pues yo creo que nosotros debemos darle el seguimiento semanal a esto. Sí. Enrique, los especialistas dicen que va a durar más o menos 8 semanas el juicio. Sí. Y esperaremos el dictamen, el juicio final de la historia sobre Genaro García Luna y la sombra ominosa de quien fue su jefe, Felipe Calderón, que inventó por legitimarse una guerra contra el narco, quien está acusado de pactar con el narcotráfico, en especial con el cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán y con el Mayo Zambada, para exterminar a otros grupos y que floreciera como floreció. Sí. Y creció como nunca el cártel de Sinaloa. Así es. Muchas gracias, Marcos. Vamos a estar pendientes a ver qué va diciendo el juicio y lo platicamos. Se va a poner muy interesante.